Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza y como toda la semana le vamos a dar mucha información que no lo va a encontrar en ningún medio. Y también, por supuesto, las entrevistas exclusivas. Ya tenemos varios invitados en el piso. Está Gen con el doctor Pimpinela, que va a ser muy interesante lo que vamos a charlar. También Julito Eigeman, el diputado provincial. Así que, y por supuesto el micro del ANSES de toda la semana. Y también prepárese a ver un video que hemos preparado. El homenaje que le hace Puerto General San Martín a la batalla de Punta Quebracho. Algo que la historia se encargó de borrarla. Y lo va a contar en primera persona el intendente cuál es el efecto que se produjo en la ciudad y por qué todos los años le dan mayor impulso a esta fiesta. Darío. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, hoy qué semana que tuvimos. Varios acontecimientos políticos en la provincia de Santa Fe han detonado, previo al Mundial, porque estamos ahora todo... Sí, porque después todo lo que ocurra después durante el Mundial no se va a acordar nadie. Lo que vamos a acordar es si perdimos 3-1, si ganamos, si Brasil hacía ese gol, todas esas cosas. Si dura un mes el Mundial o no, si dura menos, bueno. Mal lío. Pero bueno, han pasado tantas cosas. Por ejemplo, un hecho que tiene que ver con números y la economía real, con el alumbrado público en Santa Fe, pero que se tornó en un tema netamente político. A pesar de que todos dicen, no es cuestión de política, vamos a hablar de eso también. ¿Vos sabés que eso va a terminar en la justicia? Me parece que va a terminar en la justicia, y sería bueno que termine en la justicia para saber la verdad de todo, porque si no, tenés que creerle a una parte, a la otra no, o a la otra sí. Es un tema muy delicado, y en el medio estamos todos los santafesinos. Bueno, ese tema es uno de los epicentros, pero además en el peronismo pasó de todo esta semana. Vino Ortubey, el gobernador de Salta, estuvo en Rosario. Perotti hizo una reunión, así mucho el lanzamiento de Perotti en Rosario. Ya viene haciendo reuniones similares, lo hizo en Reconquista, lo hizo en Rafaela, lo está haciendo... Pero la vendió como que fue presentó el proyecto Santa Fe. Claro. Y por la cantidad de fotos que mandó, mostrando que estaba colmado el lugar, que estaba toda la militancia ahí. Vamos a contar también un poquito. Bueno, y hay que ver qué pasa, pero también hay otra confirmación. Unidad Ciudadana va a tener candidatos propios en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la diferencia? A nivel nacional, Agustín Rossi dice que después lanza su candidatura a presidente con aval de Cristina después del Mundial, pero en la provincia de Santa Fe van por adentro del PJ, dentro del Frente Justicialista. A nivel nacional van separados. ¿Va separado? Y sí, ahora están viajando todos, recordemos que está el congreso no oficial que se hace en Ferro del justicialismo, donde Santa Fe manda a sus congresales. Y bueno, hay un problema ahí legal de por medio con la intervención que no lo reconoce naturalmente porque no es está intervenido el partido. Pero a nivel nacional, Agustín Rossi dice que va por Unidad Ciudadana. No quiere saber nada con el peronismo federal. En Santa Fe, Unidad Ciudadana va por adentro del PJ con candidatos propios. Esto es la parte del acuerdo que hizo Perotti con Rossi en las últimas elecciones, donde, el propio Perotti le permitió que juegue dentro del PJ con la condición que en la próxima, por esta, él no era candidato a gobernador, y también todo ese plafón de votos que tiene el kirchnerismo también vaya por dentro del PJ para la candidatura a gobernador, que Perotti cree que va a ser él el candidato, sí, porque hace los números que hoy la encuesta le da bien. Y el peronismo es lo que decíamos la semana pasada. O sea, dicho sea de paso, mucha gente me comentó acerca de eso que nosotros dijimos aquí. Pero es cierto, es lo que nosotros decimos, es lo que miramos en las últimas elecciones. Pero hay detalles que no se pueden dejar de tener en cuenta y que tiene que ver en el armado en el justicialismo. Mientras tanto, hay un hecho político también que no puede dejar de pasar desapercibido, que es lo que ocurrió en Ceres, departamento San Cristóbal. Había un acto institucional, iba la ministra de Educación, que es socialista, Claudia Balaguer. ¿Pero socialista de quién? ¿De Lichi o de Bonfatti o de Dipolina? Y por ahí, de Dipolina. Digamos, ahí el Dipolina Bonfatti. Tenía que ir a ver lo que pasaba en un acto institucional. Donde estaba el hospital de Ceres, recordemos que allí hay un nuevo hospital, ¿no? Ese edificio ahora se transforma en una escuela terciaria, una escuela de educación terciaria. Y entonces le daban la llave, porque naturalmente un lindo edificio, no tenía edificio hasta ahora esa escuela, y se demoró la ministra, no iba. Estaba en Ceres. Sí, pero estaba en un almuerzo con los muchachos socialistas. Y al senador departamental, Felipe Micli, un hombre que sea algo que uno también nobleza obliga, hay que decirlo, no es muy usual en la política, Felipe Micli es puntual. Sí, él dice a las 9 es a las 9. Pero la gente hizo ir antes, media hora antes, sí, para que estén todos preparados cuando llegaba la ministra. Que era a las 2 de la tarde. Sí, bueno. ¿Y la sobremesa que se estiró?
Se estiró la sobremesa y no fue, la dejó plantada, el senador se fue. ¿Cómo? Pará. Sí, no le gustó. Dice, es más. Pará, el senador la dejó plantada a la ministra. Sí, se fue y agarró un micrófono ahí al que estaba, le decía, yo no voy a permitir esto, no hay que mezclar lo institucional con lo político. Claro, ahí está el tema. Si estaba en una reunión política porque estaban trabajando para la interna del Frente Progresista. Y ahí también eso duele cuando te hacen, porque vos estás trabajando para el proyecto, digamos, del Frente Progresista y de repente vengan a hacer la interna, también te molesta eso. Bueno, pero es llamativo porque estamos hablando que si hay un hombre importante en el NEO es Felipe Micli. No, aparte ¿sabe qué? Y en eso sí tengo que sacarle el sombrero, porque él es muy puntual. Sí. Y él lo que creo que hizo declaraciones fue que la gente estuvo una hora esperando. Y esa falta de respeto, a ver, la gente no está para que se la use. No, menos con el frío al aire libre. Era al aire libre, estaban esperando, una hora afuera, me parece una locura. Me parece que ahí, más allá de que tiene que haber ajustado más su tiempo, pero también eso, aprovechan todos los políticos, aprovechan de que van a hacer un acto institucional, pero si es posible metemos una reunión política, lo hacen. Bueno, eso es el tema. Pero se enojó, con justa razón, se enojó para marcar la diferencia de lo que no se puede mezclar lo político con lo institucional. Sí, eso fue lo que dijo Micla. El tema es la lectura que esto tiene, porque generalmente este tipo de cosas suelen ocurrir en política, pero queda adentro. Se quedan adentro, no se exteriorizan. Sí, esa es una pregunta para hacerse. Sí. ¿Por qué tomó tanto Estado público esto? Digamos, porque la verdad que se viralizó por todos lados. Bueno, hay que ser sincero que también hay un reacomodamiento en el Frente Progresista de los espacios, habido cuenta de que no hay reelección. La reforma, dicho sea de paso con el tema de la reforma, ayer hubo una reunión de la Comisión de Educación, que no se venía reuniendo porque tiene 9 integrantes. En la anterior reunión fueron 2. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cuál es ahí está el tema donde se trata la reforma de la Constitución en la provincia ahora. ¿Y por qué no van los diputados? Hay varias razones. Primero, es la comisión donde el oficialismo no tiene mayoría. Se juntaron toda la oposición y tienen mayoría. O sea que la conduce Paco Garibaldi, que sí es un hombre del oficialismo y del socialismo, pero ayer se reunieron y dispusieron que van a invitar a hablar a los autores de cada uno de los proyectos. Hay 4 de reformas de Constitución. Van a convocar a la ministra de Educación actual, la ministra Balaguer, a los exministros de Educación, a los gremios, a las universidades nacionales y a los especialistas. Mínimo 5 jornadas más. Pero es imposible, no sale, ya se venció todos los plazos. Bueno, basta Julio Eje, porque lo estoy mirando, porque él tuvo una reunión con el PJ, fue del partido, y también habló con Pipi Tarferri, por el tema de que qué posición toma el peronismo, porque no hubo una línea bajada de línea. También le vamos a preguntar sobre ese tema, Julio Eje. Bueno, en síntesis, la reforma de la Constitución está totalmente varada, a pesar de que el gobernador ha dicho esta semana, inclusive, que ellos siguen avanzando con este tema. El tema de la reforma está en el freezer en la Comisión de Educación de Diputados. Y no quiero olvidarme que esta semana ha sido clave por el tema de lo que va a pasar a nivel nacional en la próxima semana en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, con la despenalización del aborto. En el ámbito político partidario, el que más está sufriendo los embates de los propios es Luis Contigiani. Estuvo hace poco con nosotros, el diputado nacional, que es un hombre que ha manifestado que él está en contra del proyecto de legalización. Sí, el tema está que, su postura personal contradice la postura del socialismo, puntualmente. Sí. Y yo diría estar en el Frente Progresista, porque muchos radicales juegan, digamos, a la ley de aborto. Bueno, en este caso, el Partido Socialista oficialmente termina de dar un comunicado, decir nosotros estamos a favor de la aprobación de la ley. Lizzy le pidió a Contigiani que vote lo que dice la gente y no lo que piensa él. Y también lanzaron una campaña por redes sociales que se llama Cambiado el voto Luis, por Contigiani. Le están diciendo barbaridades. Nosotros publicamos en el portal los motivos por cuales él digamos, va a votar en contra de la ley. También lo publicamos en el gráfico, en la versión papel. La verdad que está en una situación muy complicada. Y él dice, yo llegué acá al Frente Progresista como era. Me fueron a buscar, no es que yo adhería al Partido Socialista, sino que fui candidato porque me fueron a buscar y sobre todo hace un argumento muy extenso de por qué toma la decisión de votar en contra de la ley. Bueno, así que ha sido uno de los que más recibió los embates de los propios. Dentro del Partido Socialista lo han criticado muchísimo. Y no quiero dejar de mencionar el tema de
de Omar Perotti. Hay una pregunta con respecto al tema de las elecciones en Omar Perotti. Bueno, vos estuviste en Rosario con Urtubey. ¿Hubo gente de Santa Fe? ¿Hubo dirigentes de...? Sí, a ver, tampoco fue la gran movida, porque si bien fue a dar una charla sobre el tema de esto de la planificación, estuvo haciendo primero una función puntual, digamos, institucional para justificar el viaje de Salta a Santa Fe. Después sí tuvo el encuentro y una charla con un montón de militantes del PJ en el hotel céntrico ahí de Rosario, que es el Ross Tower. Y bueno, también estuvo hablando con nosotros, después vamos a poner un pedacito del video. Quiero decirte que no había grandes nombres. Por ejemplo, sí estaba el ex concejal Cosia, de Rosario, de Rosario. Cosia. Estaba el actual presidente del Consejo de Santa Fe, Sebastián Piñata, que estuvo acompañado con algunos dirigentes también. Yo me acuerdo que Urtubey tenía una muy estrecha relación con Jorge Obey, porque fueron juntos diputado nacional, y de hecho en varias ocasiones, cada vez que venía Urtubey a la capital de la provincia, iba a verlo a Obey, iba a verlo a la casa. Bueno, y también estuvo también el ex concejal Meli de Casilda. Que está con el Frente Renovador. Exactamente, ahí. Estaba, digamos, y también hubo algunos dirigentes gremiales, es decir, surtidito, pero sin grandes nombres, salvo el caso del presidente del Consejo de Santa Fe, Sebastián Piñata, que sí estuvo muy activo, porque fue a escuchar, salió muy entusiasmado, pero, a ver, todo es incipiente. Es más, ¿querés escuchar lo que nos dijo en exclusiva para Sim Mordaza? Mira. Gobernador, motivo de su visita en Santa Fe, más allá de lo protocolar, digamos, en lo político, les pregunto. Bueno, esencialmente vine a dar una charla en la Universidad de Rosario, en donde fui invitado en mi carácter de profesor de otra universidad en Salta de Derecho Constitucional. Aparte también estuve dando el punto de vista y la experiencia que tenemos en Salta vinculado al tema del narcomenudeo, que se está debatiendo mucho aquí en Santa Fe. Y aprovechando ya la visita, también tuve una reunión con dirigentes del peronismo, justamente para conversar, escuchar, sobre todo escuchar a ver qué está pensando la dirigencia acá, ¿no? Bueno, a ver, el peronismo tiene que reagruparse, tiene que hacer su autocrítica, tiene que rearmarse para el 2019, que tiene grandes posibilidades de poder, digamos, ser alternativa electoral. ¿Cómo está viendo usted esto? ¿Se está dando en todas las provincias, como en Santa Fe, por ejemplo, que está bastante unido el peronismo? Hay que trabajar para eso y hay que ver de qué manera podemos ser competitivos. Para mí lo importante es tener un peronismo que esté muy cerca de la gente y aparte que esté organizado. Bien, el 2019 la dirigencia nacional pretende por lo menos tener una lista o por lo menos una interna. ¿Usted cree que se puede armar una interna de todos los sectores o va a estar partido en lo que es Unidad Ciudadana y el peronismo ortodoxo o tradicional, digamos? Vamos a ver qué pasa. Yo lo principal que creo es que tenemos que ofrecer una alternativa superadora a la gente y ver que la gente nos acompañe. Y para finalizar, sobre el gobierno de Mauricio Macri, ¿te cree que puede, digamos, estabilizar y no producir algunas crisis que ya ha tenido en los últimos días? Espero que tenemos que ayudar todos a que eso no suceda, porque nos va a hacer mal a los argentinos. Lo mejor que nos puede pasar es que eso no pase. Y bueno, y el tema de Perotti, bueno, que estuvo haciendo su lanzamiento, digamos, del proyecto Santa Fe en Rosario, muchas caras conocidas que siempre son las mismas que se ven en todos los actos. No vimos, por ejemplo, algunos nombres, gente por ahí, gente nueva, joven, que se está sumando al espacio puntual de Perotti, pero que sigue teniendo esta diferencia de que no logra amalgamar a todo el peronismo, digamos, en una propuesta que estén todos juntos. Y acá donde vos estás haciendo, hacía la charla sobre qué pasa si habría 3 candidatos. Bueno, ese es un escenario posible. Hasta ahora tenemos. En la interna del PJ, digo, ¿no? Sí, estamos hablando siempre dentro del Frente Justicialista, porque va a ser un frente. El justicialismo siempre ha hecho frente en Santa Fe. Entonces, por un lado está Perotti, que dice candidato a gobernador, pero su Unidad Ciudadana dice que va a presentar cargo en todos lados. En la última interna, Agustín Rossi sacó 330.000 votos. Sí, y 170 y pico mil 174 Rodenas. Que es lo que es la parte, digamos, del otro peronismo encabezado por los senadores. Bueno, la pregunta es entonces, ¿cuántos votos tiene Perotti? ¿Y cuántos votos kirchneristas se quedarían con Unidad Ciudadana o irían a Perotti? Porque también hay que ser sinceros. Sí, pero Perotti tiene votos independientes, ¿eh? Sí. Tiene votos independientes. La pregunta es, ¿más de 330.000? No, bueno, tampoco, a ver, lo sacó Rossi. Kiko Busato capaz no llega a esa cifra, capaz sea menos.
Es posible la figura, pero también hay que entender que son votos que van a la marca, Unidad Ciudadana, votos K o como queramos llamarle, que en Santa Fe... Sí, no va a estar complicado, porque si hay 3 candidatos se le puede complicar. Guarda. Te puede dividir el voto y no estás seguro de que por ahí Perotti, si no termina de adaptar bien, se le puede escapar la oportunidad en las internas. Sí, sí. Pero te cuento 2 cosas cortitas. Volvió a la vida política Boazo, Jorge Boazo. Jorge Boazo. Con otro perfil, más tranquilo, ya no quiere más ir solo de frente, tuvo charla con Julián Galdiano, se juntó con Daniela León, van a hacer un frente juntos, digamos, van a trabajar juntos, y se reunió también con Angelini. Porque dice, a ver, yo quiero participar, quiero ser parte del esquema, ya no quiere seguir solo, pero tampoco quieren que no lo dejen sentar en la mesa chica de algunas discusiones, así que está charlando, por lo menos, me decía Galdiano, yo quiero juntar todo el radicalismo de todos los sectores para estar fuerte para las próximas elecciones, donde la marca Cambiemos ya no pesa tanto, y ahora sí van a necesitar de figuras para anclar los votos. Entonces, la estrategia que tiene Angelini, de ser candidato a gobernador, empezó a sumar también radicales para ahí que le puedan aportar votos. Bueno, dentro del hecho de Cambiemos, una de las cosas que no podemos dejar de mencionar es lo que pasó en Santa Fe. ¿No? Porque recordemos que en Santa Fe el intendente dijo, el alumbrado público no lo paga más la gente, lo paga el municipio. El ministro de Gobierno había dicho alrededor de 70 millones de pesos por año. 1,5 millones, un poquito más por mes era lo que iba a tener que pagar la municipalidad. En el gobierno decía, ¿de dónde va a sacar Santa Fe para pagar eso? Bueno, le llegó la factura. Se iban a reunir a mitad de semana, se reunía el intendente con el presidente de la EPE. Pero ahí estamos viendo la factura que le llegaron. Sí. Ahí está, mirá. Entre las dos, el bimestre le llegó 21 millones. Sí, vos sabés que incluso hay un tema con esto. Porque la notificación que le hace la municipalidad a la EPE es del 23 de abril. Le facturaron 23 días que no tenían que facturarle. O sea, bueno, pero mal facturado. Pero igual, pero todo esto, como decís vos, acá hay un componente muy fuerte que era política. Porque aparte se discute. A ver, Corral dice, nuestros técnicos sumaron que hay un consumo aproximado de 2,5 millones de kilovatios mensuales. La EPE sacó por 4,3 millones. Y el tema del costo, porque el costo que se está aplicando es 2,20, creo, 2,20 y pico, el kilovatio. Ahora, resulta que la ciudad que consume tanto tiene un precio más caro que por ahí las empresas que están destinadas a producir, tienen un precio mucho más barato. ¿Qué dice la provincia? Ah, bueno, pues si comparamos con Córdoba, a la ciudad de Córdoba le cobran 3,30 el kilovatio. Sí, pero la discusión, Carlos, va a terminar todo en cómo demuestra la EPE pero que Santa Fe consume eso. Y bueno, no hay medidores. A ver, pero el tema es, ¿cuánto cobró la EPE por Santa Fe este ítem que tiene que ver con el alumbrado público? Porque, a ver, yo siempre digo, las luces de la calle se consumen siempre las mismas porque son los mismos foquitos. Sí. O se consume menos cuando pusiste la LED. Es decir, todo el año es parejito, porque son las mismas luces. Ahora, nosotros en el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, pagamos mucho más luz porque ponemos el aire acondicionado. Pero la calle no pone aire acondicionado. Y los porcentajes son por el total de la facturación. Bueno, pero por eso dice Corral, que pongan un medidor por línea, yo quiero saber cuánto consumo y pago eso. Pero por eso te estoy diciendo, a ver, tampoco se sabe cuánto pagó la ciudad de Santa Fe por ese ítem. No se desconoce. Bueno. ¿Y cuánto estuvo cobrando de mala? Por eso digo que la judicialización va a ser lo mejor que le puede pasar a los santafesinos para saber los verdaderos números de la EPE. Yo sigo insistiendo que no están claros, que no sabemos cuánto se cobra, cuánto se pagó digamos, de parte de los vecinos, a la EPE por el alumbrado, cuánto fue lo que se cobraba, porque fíjate vos, me llaman de Reconquista. Dicen, che, ¿vos sabés que bajó el nivel de porcentaje del cobro de boleta de la luz? De la parte, digamos, que tiene que ver con alumbrado público, porque era entre el 7 y el 10 en Reconquista. Hasta el año pasado, o principio de este año, se llegó a cobrar el 7, pero digamos, la que menos pagaba era el 7. Ahora, esa misma persona que pagaba el 7, desde que se empezó el efecto Corral, bajó al 5. Ahora, explícame, bajó al 5. Entonces, y acá estamos viendo alguna factura, que si vos sacás el ítem de lo que estás pagando ahí, comparado con el total de la factura, es más o menos el 5%. ¿Por qué se bajó? Yo creo que ahí la EPE empezó a decir, bueno, vamos a empezar a ajustar los números porque lo que estamos cobrando en la ciudad es mucho más de lo que realmente, de lo que nos están depositando los vecinos a través de este ítem. Es decir, transparencia, que es lo que pidió Corral, me parece que se va a conocer realmente
si esto se judicializa y se conocen todos los números, todos, porque también nos vamos a sorprender cuánto ganan los gerentes o cuánto ganan los directores, que por ahí ganan más que el gobernador. No, lejos más que el gobernador. ¿Más que el gobernador? Sí, sí, olvídate. El directorio de la EPE gana más que el gobernador. Eso no hay. Pero hay gerentes que ganan más que el director. y, bueno, y encima no paga la luz. No nos pagan la luz, no pagan el gas, no pagan, tienen 3 sueldos de regalo. Los empleados de la EPE son privilegiados, son millonarios, la verdad. Lo que dijo Corral es que él no se quiere reunir más con el presidente de la EPE, no quiere saber nada, se quiere reunir con el gobernador. Bueno, fue a Buenos Aires, fue distinto, por ejemplo. En Energas le dijeron, lo sacamos, lo vamos a eliminar, porque antes se cobraba ese plus para hacer obra, porque la tasa de la pérdida que tenían del consumo, la tarifa era muy barata, no había posibilidades. Lo van a eliminar porque ahora están cobrando un buen porcentaje, lo van a pagar por administración, dice Corral, que esto es lo que consiguió Energas y el Litoral Gas, que las empresas que estaban cobrando ese ítem. Pero, ¿usted se fijó en la boleta del gas? Viene un ítem de una especie de impuesto básico o de plata básica, que son 150 pesos todos los meses, por tener, digamos, la conexión. A ver, conexión que la pagamos nosotros, no la hicieron ellos. Es decir, que la cantidad de bocas que en Santa Fe, por ejemplo, deben ser más de 100.000 bocas, están recaudando casi 127, no sé cuánto es la cifra real, 100 y pico de pesos por cada usuario. Cuando vos multiplicás, son recaudaciones fijas que tenés por cada ciudad, por el solo hecho de empezar el mes o el bimestre. Que esa plata entra, no es de consumo. No, Litoral Gas. Es para el Litoral Gas de entrada. Entonces, hay ítems todavía que se podría estar buscando y mejorar para que no sean tan pesados para los ciudadanos. Bueno, así que veremos qué pasa, pero Corral dicho, quiero reunirme con Lichi por este tema, no con el presidente de la EPE. Bien, ¿nos quedó algo? ¿Cuánto nos queda, tío? Porque tenemos un montón de minutos. ¿Ya estamos? Listo. Vamos a verlo. No, vamos a... ¿Querés verlo de... No, vamos primero a la pausa y después vamos a ir a la entrevista con Egeman y el video de Puerto San Martín. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Y en la continuidad de Sin Mordaza, hoy vamos a recibir al legislador de la provincia, Julio Egeman. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto grande estar aquí, felicitarte por supuesto por este estudio tan amplio, tanto para radio, televisión, y esto es valiosísimo destacar porque en tiempos difíciles para el desarrollo del periodismo, como una actividad independiente, realmente es altamente elogiable lo que estás promoviendo, Carlos, y todo el equipo que te acompaña. Gracias, especialmente justo que es el Día del Periodista y uno realmente ha logrado poder poner a disposición de toda la provincia este centro de producción periodística, que así lo llamamos, el CPP, que es una forma de enlazar, porque tenemos el concepto de una sola provincia. Nuestros productos son todos provinciales, se ven en Reconquista, se ven en Rufino, es decir, queremos integrar la provincia, como también el portal, el diario y por supuesto la radio, más de 25 ciudades enganchadas. Así que... Bueno, y eso es importante no solo desde el punto de vista de la información, que es muy bueno que todos conozcamos de todo, sino también por lo que importa, por lo cultural, por lo deportivo, pero ejemplos prácticos. En el sur de la provincia donde soy yo, oriundo de Venado Tuerto. Y que sos colega también, porque también ejercita el periodismo, así que ahora está de diputado, pero siempre... Pero sigo depuntando el vicio en LT29 Radio Venado Tuerto, con un programa que hacemos los sábados por la mañana. Bueno, la gente de LT29, que son también los titulares de Canal 8 de Venado Tuerto, les damos un saludo porque nos han acompañado hace muchos años que están con nosotros. Sí, por supuesto. Y realmente tenemos mucha repercusión en Venado Tuerto. Bueno, ahí hacemos radio en el LT29 y antes hacíamos también televisión. Lo que digo es que, por ejemplo,
poetas de la costa litoraleña, allá en el sur no son conocidos. Minio, por ejemplo, es un nombre que allí no va a generar demasiado ruido porque son pocos los que conocen su obra. Pero lo mismo pasa a la inversa. Aquí estamos tratando, por ejemplo, que se conozca más a fondo la historia de Cayetano Silva. Están por cumplir 150 años de lo que es su nacimiento y obviamente autor de la Marcha San Lorenzo. ¿Cómo no conocer bien que en Venado Tuerto se hizo la Marcha San Lorenzo? Aunque hacia otro departamento y sea otro lugar, pero realmente se hizo se hizo ahí, claro, esta querida Marcha San Lorenzo. Ahora, de esto se sabe poco y nada acá en el centro norte. Y esto es lo que realmente permite este tipo de medios como ha estructurado desde Cadena O a estos programas como Sin Mordaza, que creo que realmente son valiosos por lo que pueden llevar, no solo desde el punto de vista de la información, sino del conocimiento. Bueno, nosotros vamos en este programa, ya en un instante más, vamos a pasar también un videíto que tiene que ver con la batalla de Punta Quebracho en Puerto General San Martín, que la gente de toda la provincia poco sabe. Exacto. La importancia que tuvo esa batalla y que el intendente Carlos de Grandi se preocupa todos los años de hacer un homenaje especial y vamos a tener una imagen especial ahí. Hay 5 regiones, ¿no?, bien definidas en sus ejes: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto. Y hace falta integrar aún más el conocimiento interregional, que esto no sea solamente una expresión a veces discursiva, sino que los hechos prácticos se vaya consolidando para ser una sola provincia, que ahí realmente es un desafío grande por una provincia tan extensa que obliga a esfuerzos realmente que se multipliquen. Tal cual. Bueno, vamos a meternos en el tema legislativo porque hay muchos temas para charlar. En primer lugar, se está desarrollando en las comisiones el debate sobre la reforma constitucional. Sí. Y preocupa porque los tiempos que había puesto el gobernador ya se vencieron. Me parece que se va a retrasar y sobre todo hay comisiones donde dicen queremos debatir los 4 proyectos que hay. Usted como parte del PJ, sé que tuvo charla en el partido con algunos dirigentes, de que quiere definiciones, ¿qué definiciones ha logrado del partido para cómo encarar estas comisiones? ¿Con qué postura va el PJ? En la reunión que hemos tenido en el Consejo Provincial del Partido, lo que quedó en claro el ánimo de la amplísima mayoría es decir sí a la reforma, pero no es el momento. Esto se traduce en términos concretos en que quienes estamos ahora con la responsabilidad de decir sí o no frente a un hecho como es la presentación del proyecto del Ejecutivo, tenemos que decir no en función de que no es el momento. ¿Y por qué no es el momento? Aquí entran a darse una serie de argumentos que son muy claros y es importante que la gente lo sepa. Más aún cuando quienes nosotros siempre sostenemos posturas reformistas, porque de hecho estamos alentando avances y cómo negarse, por ejemplo, la incorporación de los derechos de última generación, que muchos de los cuales fueron planteados en la Constitución Nacional reformada en 1994. Y además hay temas que en la Constitución santafesina de 1962 han quedado desactualizados. Por lo tanto, tenemos un espíritu reformista, pero obviamente, si vamos a tratar la reforma de nuestra Carta Magna, no podemos hacerlo un trámite exprés. No podemos darle una velocidad al tratamiento de la cuestión que, por ejemplo, no permita registrar la opinión, supongamos, de las 5 regiones que estábamos hablando recién, pero una forma de que se expresen como corresponde en un tema de esta naturaleza. No podemos nosotros, desde el punto de vista de lo que es definir estas cuestiones, que el Partido Justicialista, que tiene que ser un elemento clave en este proceso, como todos los otros partidos políticos, son la base sustentativa de nuestra democracia, reciba el tratamiento en los primeros días de mayo, hace no sé si un mes, para que se pueda dar un posicionamiento frente a este tema. Hay entonces una carencia en lo que es la búsqueda de consensos bien desarrollados y de tratamiento inextenso de esta cuestión en el conjunto de la sociedad, en los partidos políticos de allá y en el conjunto de la sociedad y en las regiones, extendido provincialmente. Este trámite express, entonces, no es el más indicado. No es el más indicado que se haya incorporado, por ejemplo, el tema de la reelección del actual gobernador, porque este es un tema que oportunamente, cuando el justicialismo lo propuso, hizo expresa exclusión de la chance que el actual gobernador en ese momento fuese posibilitado en su reelección, porque hay una cuestión que tiene que ver con que el origen del mandato del actual gobernador fue la actual Constitución, y no se puede cambiar esto, es hasta incluso una cuestión de naturaleza ética. Luego, así como se ha planteado en lo uno que pudo observar de este proyecto, aparecen figuras que merecen una discusión más profunda. Por ejemplo, el tema de la delegación de facultades
del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, los famosos DNU, los decretos de necesidad de urgencia. Es un tema que aparece ahí en la letra chica de este proyecto. Y también se van viendo otras cuestiones que hacen a que realmente esto necesitaba un debate mucho más profundo y mucho más amplio. Y sigo diciendo, frente a esta cuestión de la reforma constitucional, que por otra parte, la sociedad hoy en Santa Fe está exigiendo respuestas perentorias, por ejemplo, en el tema tarifario, que lo está angustiando, que lo está golpeando. Bueno, un tema que, a ver, que también el tema Corral lo ha manifestado públicamente, y después de la sorpresa que se llevó de recibir 2 facturas, que casi le darían 21 millones de pesos de consumo de luz en un bimestre, hace que, no tengamos el número cierto, no sea por ahí tan transparente la administración de la EPE, porque nadie puede acceder a los números. Y esto me parece que también los santafesinos necesitamos saber qué es lo que estamos pagando realmente, si los números son reales, si no hay por ahí un gasto superfluo, o se está administrando mal la EPE, se está gastando en cosas que no corresponden. Me parece que está faltando transparencia en los números de la EPE. Bueno, ese es otro tema. Y cierro lo anterior, Carlos, sí, porque además se van a vincular el tema de, por ejemplo, las empresas provinciales que rol tienen en el marco constitucional. Es un tema al cual hay que llegar también a una conclusión, habida cuenta, por ejemplo, lo que pasa con las actuales empresas provinciales, llámese ASA, llámese EPE. Así que también es un tema a discutir. Sí, en vez de dar el rango constitucional, entonces es muy fuerte. Es muy fuerte, digo concretamente que son temas que hay que generar también en marco de un debate que tienen que plantearse ordenadamente. Y muchas de estas cuestiones, y cierro con esto, se puede haber hecho en Santa Fe por ley. He presentado un proyecto, lo hice al empezar esta gestión, de ley de autonomía municipal. Lo hice público. Pero por supuesto, pero si hay un montón de proyectos, ¿por qué no se puede hacer por municipalidad? Bueno, el tema de la autonomía. La autonomía se puede votar tranquilamente. ¿Seguro? Porque ya está planteada constitucionalmente en la Constitución Nacional de 1994. Entonces nada impide que Santa Fe, que obviamente forma parte de este respaldo, se hizo aquí en Santa Fe, ¿por qué no hacerla en su propio territorio provincial? Se puede, no se hace por falta de voluntad política. Entonces aquí, en este punto, queremos decir que iniciativas popular, referéndum, autonomía municipal y otras se pueden plantear por ley tranquilamente. Es decir, que la discusión no se ha dado en las mejores formas y métodos, y además, planteada este trámite express, un proceso electoral en este momento tiene que ser transparente y tratar de ser, obviamente, lo más amplio con mucho posible. Con mucho debate, y además, para que todos participen realmente. No se puede ni siquiera hacer las listas, Carlos, porque de hecho hay que ir a primarias, tal cual marca la ley, no habría tiempo para hacerlas. Así que bueno, tema provincial en cuanto a tarifas, por otra parte. Sí, te iba a preguntar eso, que usted presentó un proyecto al respecto. Junto con otros legisladores, 15 diputados de la oposición, presentamos un proyecto de revisión tarifaria e impositiva para la provincia de Santa Fe. Obviamente queremos que los servicios públicos esenciales sean caracterizados así. Esto es, agua corriente, energía eléctrica son servicios públicos esenciales, y las políticas tarifarias deben respetar ese criterio para que se garantice accesibilidad a todos los santafesinos. Este es un punto. Por eso, cuando se arma una comisión mixta técnica, nos parece bárbaro. Pero digo, este no es el momento de discutir la estructura de costos en largos plazos extendidos, en esa idea de hacer comisiones para que nada se clarifique. Esta es una idea de tomar decisiones concretas y perentorias. Por ejemplo, evitar los aumentos tarifarios exorbitantes, abusivos, cuasi confiscatorios, que tienen una matriz en el gobierno nacional, de hecho, porque Macri ha quitado subsidios, porque su modelo de ajuste salvaje está afectando a todos los argentinos. Pero en Santa Fe se agravó, porque aquí... Ya veníamos, cuando estaba cero aumento nacional, acá se fue aumentando. Pero aquí el modelo Aranguren Macri se hizo un simple copio y pego, y así llegamos a que las políticas... No, pero es una base totalmente mucho distinta, porque, a ver, acá cuando se hizo el copio y pegue, nadie pagaba menos de 1.000 pesos. En Buenos Aires pagaban 70 pesos, 100 pesos la luz. Exacto. Entonces no es lo mismo aplicar el copy y pegue nacional sobre 1.000 sobre 100. No es igual. Además, copy y pegue, pero con adicionales. Aquí se incorporaron muchos adicionales. Y hay también un secreto de Estado que no podemos dilucidar acerca de los componentes tarifarios que vivimos tratando de que se... Ese es el punto. Hay que saber los números chicos adentro, cuáles son y cómo se gasta. ¿Cuánto se paga y cuánto se cobra? Porque tampoco sabemos cuánto cobramos. Y ese es un tema que hay que... Ese tema merece un tratamiento perentorio. En la agenda pública tiene que estar instalado en primerísimo plano, insistimos, en tratamiento preferencial. Ojalá, vía esta o vía el Senado que tiene la iniciativa, podamos dar un corte a esto que realmente... Y da claridad, y da transparencia, y que la sociedad sepa realmente cómo funciona la empresa. Yo, la verdad, se nos fue el tiempo, pero lo voy a comprometer para una próxima visita. ¿Cómo no? Para hablar sobre el proyecto de ley de pirotecnia cero, ley del deporte, así que vamos
vamos a charlar en la próxima Ley de oportunidad. transporte también. La ley de transporte también, perfecto. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Ya seguimos. Bueno, el acto en la conmemoración del 172 aniversario nos venimos proponiendo que cada año que pasa sea el mejor. Y bueno, de alguna manera desde que jóvenes de la ciudad que no estudiaron Punta Quebracho se pusieron con el tema de la bandera, se pusieron con el tema de tener una marcha, ¿no?, de Punta Quebracho, nos motivó a nosotros también en buscar ese reconocimiento no dado por todos, inclusive por el puertense, ¿no? No se estudia en las escuelas, pero tampoco fue, no sé si como escondida del gobierno también nacional. Fue un hecho histórico, aquí se gritó la soberana independencia nacional, entonces fue una independencia más para los puertenses. Por eso que año tras año venimos con distintos eventos, ¿no? La caravana, las 1000 banderas. Había que vivir ese momento de las 1000 banderas cuando pasábamos por la calle en esa caravana y los vecinos salían afuera y agitaban la bandera argentina. Hoy los jóvenes y los chicos y los más chiquititos, inclusive del jardín, saben lo que es Punta Quebracho, cosa que nosotros no lo sabíamos y no lo estudiamos. Vaya que nos dejó un mensaje la escuela 1360 cuando hizo un sketch y había un libro grande de 2 metros por 2 metros y se produce la guerra de Malvinas y después hacen la guerra del Paraná, de Punta Quebracho, y después cuando termina Malvinas entra dentro del libro y Punta Quebracho se queda afuera, ¿no? Si nos dieron mensajes esos chicos de la escuela 1360 que lleva el nombre de Batalla Punta Quebracho. No es casualidad que el Centro Cultural lleve el nombre de Batalla Punta Quebracho, no es casualidad que en el pecho de las camisetas de fútbol, de básquet, de vóley lleve Quebrachito Eterna Memoria. O sea, el gobierno municipal ha tomado la firme decisión de trabajar por nuestra historia pasada, seguramente para tener un presente mejor que los chicos y que algún día en las escuelas se estudie no solamente la guerra del Paraná hasta la vuelta de obligados, sino lo que pasó después, ¿no?, donde se gritó la soberana independencia nacional. Bueno, hoy vamos a hablar de reconocimiento de servicios e historia laboral. Esto es una acción que se realiza en ANSES, que justamente lo que genera es agilizar todo el tipo de trámites previos a una jubilación. Una persona tiene la posibilidad de generar esta acción en cualquier momento de su vida laboral. Esto justamente lo que va a ayudar es que para el momento de uno iniciar la jubilación tenga reconocidos los servicios y todos los años que ha aportado. Esto se puede hacer, obviamente, lo puede hacer un trabajador en relación de dependencia o lo puede hacer un trabajador que genere esta acción de forma autónoma. Esto obviamente lleva a diferentes procedimientos que ahora vamos a explicar. Como primera medida tenemos que tener en cuenta que claramente vamos a tener que acercar cierta información al organismo. Esto se va a hacer obviamente solicitando un turno en el mismo. El día que tengamos el turno consignado nos vamos a acercar al ANSES y la acción lo que permite justamente es que la persona pueda en diferentes estados de su vida reconocer los años que tiene aportados, los años de servicio, para que al momento de llegar la etapa de iniciar el expediente jubilatorio no tenga ningún tipo de problema en justamente tener los años corroborados y aportados. Las diferencias que vamos a encontrar como primera medida en lo que es una persona que trabaja en relación de dependencia va a ser justamente que se va a tener que presentar con esta documental cuando consigne el turno con las certificaciones de servicio. Toda prueba es importante. En este caso vamos a tener las certificaciones de servicios que le va a otorgar el empleador y también puede acercarse con los recibos de sueldo para demostrar y que una vez que ANSES pueda corroborar esa información pueda justificar y lo que hace es determinar justamente este expediente que le va a servir para el reconocimiento de servicios. En el caso de los trabajadores que son autónomos, lo que vamos a necesitar es justamente en este caso el SICAM, este formulario que se solicita en AFIP para poder corroborar cuántos años tiene de aportados como autónomo y a través de lo mismo generar la misma acción.
También tenemos que tener en cuenta que se puede seguir a través de medios web, este tipo de reconocimiento de servicios. Vamos a poder seguirlo a través de la página de ANSES, ingresando en Mi ANSES justamente historia laboral. Y con la clave fiscal vamos a poder ingresar a este universo del organismo y poder corroborar cuántos años tenemos declarado, cuánto es la información que consta dentro del organismo y luego generar obviamente la resolución. Entonces, recordamos y repasando un poco la información. Tenemos que aportar información, tenemos que introducirla dentro del organismo, esto va a generar un expediente, ese expediente va a ser informado a la persona en su domicilio, el domicilio que tiene declarado, y también va a quedar en el archivo de copias del organismo toda la información para cuando sea presentada ante el organismo que sea correspondiente. Por ejemplo, hay muchos casos en los cuales nos solicitan información de un empleado municipal, pero si ha tenido una relación de dependencia en un comercio, lo puede solicitar y luego presentarlo en la caja pertinente para que le tomen los años. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Están con nosotros el diputado provincial Jorge Gem. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal, gracias Darío? por estar con nosotros, No, pero muy favor, bien, gracias muy bien. a vos. Y también está con nosotros el doctor Pascual Pimpinela. Ya tiene más chiste el doctor por el tema de la gente que canta, que es el jefe del cuerpo médico forense, además docente en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Medicina, dedicado a la medicina legal. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, es un gusto estar acá. Bueno, vamos a hablar de un tema que a priori alguien va a decir, parecería que no es tan importante, y yo creo que en esta época es totalmente vigente primero, y además sustancialmente importante hablar de esto, porque en la provincia de Santa Fe ocurren episodios todos los días, y en muchas ocasiones estamos acostumbrados a escuchar, por nuestra labor periodística, que algunas cosas demoran mucho tiempo y uno nunca termina de saber cuál es el motivo. Y el motivo es uno de los que vamos a plantear en la mesa ahora, porque el diputado Jorge Gem ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para unir los laboratorios forenses. ¿De qué se trata este proyecto, diputado, básicamente? Sí, a ver, se trata de entender de que el Estado es uno solo, también para la investigación. Y que la investigación, sobre todo la investigación científica, es central para dar respuesta a una demanda que el ciudadano cotidianamente pone arriba de la mesa, que es el tema de mejorar la calidad de la persecución penal. Esto de que aparezcan los responsables cuando se investiga un delito, ¿no? En nuestro sistema procesal penal, en este nuevo sistema procesal penal, que la gente ha visto con mucho interés, es decir, esto de un sistema hoy donde haya audiencias públicas, donde el fiscal cumpla un rol fundamental, también la prueba no es la misma que la prueba de otros tiempos, donde en realidad un juez de instrucción agarraba, resolvía el tema con 3 o 4 testigos, y hoy la prueba científica es mirada en forma especial. Hay 2 o 3 elementos que hacen a la investigación judicial y dar respuesta a ese planteo de la sociedad, es decir, basta de impunidad. Uno tiene que ver con los distintos grados de complejidad de los delitos. Hoy los delitos no son solamente el famoso robo de gallinas. Sí. Hoy hay toda una logística pensada, sobre todo relacionadas con grandes capitales de dinero, que requieren quizás una atención especializada, una fiscalía de investigación, pero un trabajo también articulado de todo el sistema de investigación probatorio. Y después está, en realidad, determinado, esto es lo que a veces la gente puede llegar a no entender, de que una de las dificultades que tienen que ver con la celeridad y la certeza de la prueba y el derecho de la víctima a pedir dónde está una prueba, que no es solamente una prueba, es una prueba central en una investigación, por ejemplo, por un ataque sexual, un ADN. Para esto es necesario entender de que hay una fuerte dispersión, esta es la realidad, una fuerte dispersión de todos los laboratorios, de todo el sistema de peritaje en la provincia de Santa Fe. A ver, dispersión, ¿por qué? Porque están en diferentes órbitas, a ver, yo le voy a decir algo. Laboratorios, por ejemplo, ¿no? El SEMAFE tenemos laboratorios que podrían colaborar en la investigación judicial. Sí.
de primer nivel, digamos, sí. y el Estado es uno, digamos. También el Ministerio de Ciencia y Tecnología también tiene laboratorios. Hoy estamos avanzando con 2 laboratorios en la policía de investigación que depende del Ministerio de Seguridad. ¿No es cierto? Por supuesto que ante una investigación dependen funcionalmente del fiscal, esta policía de investigaciones. También una nueva herramienta que se dio a partir de este inicio de proceso, una policía destinada a investigar y no a prevenir, digamos. Sí, también la llamada policía científica. La policía científica. Dentro de la Entonces nosotros, por ejemplo, estamos pensando en laboratorios, estamos pensando se está avanzando en laboratorios en Recreo y en Rosario. Pero bien, van a depender del Ministerio de Seguridad, que para mí tarde o temprano deberían pasar al Ministerio Público de la acusación. Y a su vez la Corte Suprema tiene también algunas herramientas, la morgue judicial, el Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario. En todo este enjambre de decir, bueno, pero ¿cómo? Háblame de un caso concreto. Es decir, bueno, si un hombre de Reconquista, hay una denuncia, un fiscal está actuando, una investigación judicial, un ADN, tiene que ir a la Corte, pedirle permiso a la Corte manda a ordenar ese ADN, que depende de la cantidad de cotejos, puede tardar el tiempo que sea necesario, y una investigación que no podría, una medida probatoria que no puede durar más de 72 horas, termina tardando muchísimo más. Y en el caso de Rosalía Jara, 9 meses una muestra de ADN, por el tema de un cabello que se había obtenido, fue a Rosario y finalmente terminó en Buenos Aires. Bueno, por eso digo, y además esto de la custodia, del camino de la cadena de custodia de la prueba, esto es cosa que hemos aprendido con el doctor, que tiene que ver con el seguimiento de la prueba. Nosotros estamos planteando una red, ¿no es cierto?, que ordene todo este mecanismo de articulación de laboratorios, que sea funcional a la celeridad en términos de investigación, pero que le dé certeza también al fiscal. Un fiscal no tiene una causa, tiene muchas causas, claro, y a veces no sabe dónde está su prueba. Está su prueba, y también la víctima. Entonces nos parecía que había que pensar un sistema que logre ordenar el tema para que el fiscal lo tenga en el momento justo y en el lugar justo. Bueno, entonces ahora viene su participación, porque la primera pregunta que yo tengo después de escucharlo al diputado ¿es posible esto? Y la segunda, y si no está, y si se está pensando en hacerlo, ¿qué nos falta? Porque uno está acostumbrado a ver en televisión los programas de Estados Unidos que van, vienen, levantan las pruebas, hacen todo rápido, y acá parece que los tiempos son diferentes. Entonces uno dice, nos falta tecnología, nos falta plata, nos falta recursos humanos. ¿Cómo estamos en Santa Fe? ¿Y es posible esto que está planteando él, de que se unan todos los laboratorios forenses con un mismo fin y al mismo tiempo con el mismo objetivo, naturalmente, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, a ver, el primer paso es articularlo en red. Ese es el primer paso. ¿Para qué? Para atomizar los recursos. Indudablemente que si uno hace un inventario de laboratorios, se va a dar cuenta de que hay laboratorios que están sobrecargados y por eso el atraso de tiempo, y va a haber otros laboratorios que están con capacidad ociosa. Entonces, la red logra Estamos hablando siempre en el ámbito público, no el privado. No, siempre en el ámbito público. Porque hay también privado en la provincia que se dedica a los que trabajan, no exclusivamente, por supuesto. A hacer este tipo de pericias. Tal cual, es decir, estamos englobando una serie de pericias, ¿no es cierto? Pero para que un poco la gente comprenda, la pericia también tiene otra característica, que es el tema de cómo, ¿no es cierto?, llega al laboratorio esa muestra tomada y cómo eso se articula con el caso. Que si yo al laboratorio no le doy ciertas nociones generales del caso, también puedo no obtener los resultados que uno pretende. A ver si entiendo. Es cómo se toma, cómo se colecta la prueba. No solo cómo se colecta, sino que también le tiene que llegar algunos datos, por eso el tema de la red es que protocolizar todos los procedimientos. Entonces, al protocolizarlo, también va a recibir una información para poder hacer su parte como laboratorio, porque si no, uno no puede integrar, ¿no es cierto?, la prueba. Ejemplo práctico para que se comprendan. Y tomemos los casos relevantes. El caso Maldonado. Sí. Entonces, ¿qué le interesaba investigar al investigador en el momento del caso? Si donde se encontró el cadáver
en ese lugar es donde ocurrió la muerte. Claro. Entonces, para eso hay toda una parafernaria de laboratorios que van a trabajar, pero tienen que trabajar sobre ese eje, sobre el eje que le plantea el investigador. Entonces, para eso se necesita que todos los laboratorios actúen en red. Y a su vez, lo otro que también es necesario, que es lo que va a permitir la red, es la acreditación del laboratorio. Es decir, ¿cuál es la pregunta común de la gente? Y va al laboratorio de tal lugar, y realmente es el laboratorio que desde el punto de vista científico va a dar respuesta a si este es confiable caso o no, básicamente eso. ¿Sabe por qué? Porque hay una cuestión que nunca se habla, y es que la aparatología, porque hoy están la mayoría de los laboratorios automatizados, la aparatología requiere dos cuestiones: una serie de insumos que son precisos para que ese aparato ande, y a su vez requiere la acreditación del aparato periódicamente, porque si el aparato no está acreditado por los organismos que lo acreditan, ese aparato no tiene validez la prueba que logra. Entonces usted a lo mejor envía a un lugar, como estaba diciendo muy bien el diputado, ¿no es cierto?, de una prueba donde se quiere estudiar un ADN y resulta que el equipo, el secuenciador, no tiene su recertificación, esa prueba no es válida, porque la otra parte puede decir dónde está la acreditación, la certificación de que ese aparato está en condiciones de poder dar ese resultado. Pero entonces la pregunta que yo tengo es, pero en cuanto a la tecnología, ¿en Santa Fe tenemos la tecnología para eso? Más allá de que esté dispersa en diferentes, qué sé yo, en el CONICET, por ejemplo, o en Rosario en algunos casos, tenemos la tecnología. Existe la tecnología, lo que no quita que haya que actualizarse. Justamente una de las atribuciones de esta red, que cuenta de un consejo consultivo, que piensa fundamentalmente en las universidades, en el CONICET también, como herramientas que puedan nutrir esta investigación. También debe haber una capacidad para contactar, digamos, a la investigación judicial con los conocimientos científicos, que además estamos en una sociedad que está cambiando permanentemente, momento a momento. Entonces, nos parece que esto puede ser funcional a una investigación judicial mucho más eficiente. Yo estaba pensando en el caso Nisman, que es un caso emblemático porque se publicó en diferentes medios de comunicación parte de la investigación o las pericias. Aparecieron las fotos donde se veían todas las pisadas y uno dice, está todo contaminado, ¿qué puede salir de ahí? La primera pregunta es, a pesar de eso, ¿se pueden colectar o tomar decisiones importantes periciales? Sí, porque, digamos, hay otros elementos que son significativos y que hacen a la cuestión. Y para tomar un ejemplo de la última fallo de la Cámara Federal vinculado con este tema. Por ejemplo, el resultado de la toma de huellas dactilares en el departamento, solamente aparecieron las huellas de Nisman y no aparecieron de otras personas. Entonces no puede ser que en un lugar haya solo huellas de quien vive ahí, si era visitado no solamente por la gente que trabajaba con él, sino que por infinidad de personas. Entonces uno tiene que encontrar huellas de otro tipo. Entonces, ahí viene toda la sagacidad pericial. Esto que quiero decir desde el punto de vista de cómo vincular el hecho con quien va a hacer la investigación. Y el laboratorio no puede estar disperso, porque que le llegue una muestra, porque esa es la cuestión, y lo pueden ver bien como lo referenciaba en las series que se ven de CSI. Prestenle atención cómo el investigador permanentemente se comunica con los laboratorios y trata de ir armando el caso en la medida que se va comunicando con el laboratorio. Esa es la esencia que va a tener la red. Y ahora tengo una pregunta que tiene que ver con los recursos humanos. ¿Hay celos dentro de los profesionales, los médicos forenses? Porque si tenemos recursos en la provincia, si están, ¿es cuestión de unirlos o a veces el de Rosario no quiere unirse con el de Santa Fe? ¿No hay problema con eso? No, de ninguna manera. Por lo menos en el área nuestra y lo que a mí me consta, no hay problemas. Lo que sí hay es cuestiones que han quedado de sistemas arcaicos, de fragmentados, de separados, y de esa manera, por eso, digamos, un poco hablando del rigor científico, hoy no resiste en el mundo científico que existan islas de laboratorios, es decir,
¿Por qué? Porque aparte también un poco como lo decía bien Schem, es decir, y cuando aparece una nueva tecnología y cuando aparece una nueva técnica, ¿quién la evalúa? ¿Y cómo se implanta esa nueva cuestión dentro de una investigación criminal? El ejemplo es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica. La autopsia que se aplicó en el caso Nisman. Analizar los momentos previos de la persona. Exactamente, porque la primera hipótesis era un suicidio. Sí. Entonces, en esa primera hipótesis de suicidio, por eso mueve al cuerpo pericial a llevar a investigar en esa línea. Al llevarlo a investigar en esa línea dicen, bueno, entonces, si él tuvo una conducta suicida, tiene que surgir de este análisis que es la autopsia psicológica, que tuvo rasgos previos y que quedaron en toda la gente que está a su alrededor. Esos rasgos se pueden levantar con ciertas encuestas dirigidas, gente que está formada para esa... Psicólogos, psiquiatras. Psicólogos, psiquiatras, ¿no es cierto? Y ver si tuvo rasgos de conducta de autoeliminación. Entonces tengo una pregunta, si lo de Nisman hubiese pasado en Santa Fe, ¿se podría haber hecho un trabajo o no? ¿Estamos en condiciones? Nosotros acá no tenemos por ahora grupos multidisciplinarios formados en autopsia psicológica, y esa es la otra potencialidad que tiene la red, porque todo ese recurso que no se tenga, que es de nuevo desarrollo, la red es la que lo va a vincular con los otros lugares de donde se cuenten estas nuevas tecnologías, hasta tanto se puedan esos recursos poder tener en el lugar. El otro ejemplo es la cámara Gesell. La cámara Gesell pasa la misma situación. La cámara Gesell es una herramienta que es muy importante, principalmente para el abuso de menores, pero necesita un equipo multidisciplinario que esté formado en esa cuestión. Entonces, esto que se implanta de una manera y como una nueva tecnología, es necesario tener protocolizado y tener la formación de ese equipo para poder hacer y utilizar esa tecnología. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por responder el tema.